Invito a los que tienen Biblia a ir al Evangelio de Mateo capítulo 13. Voy a leer el Evangelio de Mateo capítulo 13, verso 3. Evangelio de Mateo capítulo 13, verso 3. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Ahora te voy a invitar a que vayas conmigo hasta el verso 18, donde Jesús explica esta parábola. Dice: Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. ¿De acuerdo? Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4, el verso 1 dice así: Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca, se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar, y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina: Oíd, he aquí, el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Ahora te voy a invitar a ir unos versos más adelante, en el verso 14, Marcos 4:14, donde nuevamente en el Evangelio de Marcos se explica la parábola. El sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Amén. Te voy a invitar a que puedas cerrar los ojos conmigo una vez más. Padre, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra es vida, tu palabra es poder, tu palabra es ánimo, tu palabra es unción, tu palabra es amor. Y nosotros, Señor, oramos pidiéndote que cumpla el propósito por el cual es predicada en nuestros corazones, Señor. Que se haga vida, que se haga amor, que se haga ánimo, que se haga unción en cada uno de nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Conocidísima historia, conocidísimos versos, por lo menos que como cristiano he escuchado y he predicado este mensaje muchísimas veces, y aún las personas que no comparten la fe en Cristo, muchas de ellas conocen este pasaje, la parábola del sembrador y las diferentes tierras.
Y leía por ahí, dicen, esta palabra habla acerca de 4 distintos tipos de tierra. Por lo tanto, habla de 4 categorías diferentes de personas. 4 distintos tipos de tierra, 4 categorías diferentes de personas. Pero estoy convencido que también, aparte de hablar de 4 diferentes tipos de tierra y por lo tanto, según la explicación, 4 diferentes tipos o categorías de persona, también para mí habla de 4 diferentes etapas, 4 diferentes momentos en la vida de una persona. Cuando hablo de etapas, una etapa es una parte de un proceso. Una parte de un proceso, eso es una etapa. Entonces, si estamos en una parte de un proceso, en una etapa, este proceso también implica movimiento. Estamos en proceso, estamos en una etapa. Acuérdate, 4 diferentes etapas, 4 diferentes partes de un determinado proceso. Un proceso que entonces incluye también ese movimiento, esa vida. Cuando yo pienso en esta historia, en esta parábola del sembrador, yo muchas veces me la he imaginado como fotos, 4 diferentes fotos. La semilla en el camino y el pájaro que se la está llevando, la semilla en pedregal que se seca, la semilla entre los espinos que no puede crecer y la otra semilla, como una historia que está detenida, como algo que está fijo en el tiempo. Muchas veces me he considerado, bueno, a mí humildemente soy la 4ª tierra, porque ya he creído y hoy estoy dispuesto a que en mi vida el fruto se manifieste. Entonces, de alguna manera, humildemente, yo sería la tierra que produce a 30. No voy a creer que soy el que produce a 60, mucho menos el que produce a 100, pero un humilde 30 y humildemente ya soy la 4ª categoría de persona en la historia. Gracias a Dios no soy ni la 3ª, ni la 2ª, ni mucho menos la 1ª categoría de persona. Y si hablo de un proceso, entonces, bueno, yo ya estoy en la 4ª etapa de este proceso. Obviamente pasé la 1ª, la 2ª y la 3ª etapa en este proceso. Entonces esta historia queda ya detenida porque yo ya estoy al final del proceso y pienso que si alguien piensa como yo, ya esta historia ya pasó. Ya se nos predicó, quizás en algún momento nosotros los pájaros y se llevaban la semilla y la semilla no entraba porque no entendíamos, pero hoy que ya entendimos, estamos congregados acá con Cristo como nuestro motivo y como el que nos une, obviamente ya hemos creído y ya estamos en una etapa de dar fruto y buscar. Entonces esta historia, reitero, vuelve a estar detenida, ya es algo que ya pasó, es como una pintura que está ahí quieta. Pero si yo hablo de proceso y hablo de que son etapas, pueden ser 4 diferentes etapas de un determinado proceso que incluye este movimiento que tienen esta vida, entonces estas etapas ya no son una foto, sino que pasan a ser como un video, algo que está sucediendo. Cuando yo hablo del Evangelio, de la presentación del Evangelio como semilla, yo ya estoy en la 4ª etapa. ¿Por qué? Porque yo ya creí en el Evangelio. Jesucristo ya es mi Señor. Y Él ya dijo que su Espíritu Santo venía a mí. Entonces yo creo en Él, entonces su Espíritu Santo está en mí. Ya pasó la época en que la semilla caía en la tierra y se la llevaban las aves. Ahora ya esto ha germinado y ya el Evangelio hoy ya creció en mí, entonces estoy en esa 4ª etapa. Y estoy convencido de que muchos de los que están en este lugar también creen en el Evangelio, han aceptado a Jesús como Señor y Salvador, creen en la venida del Espíritu Santo, creen en la resurrección, creen en la segunda venida de Jesús. Eso ya está establecido, estamos esperando, llenos de alegría, de que venga Jesús a nuestro encuentro o que nosotros vayamos a Él en el tiempo en que Él lo indique. Ahora bien, el verso está hablando de un sembrador que siembra semilla. Y dice en la explicación que la semilla es la palabra. ¿Por qué yo hablo de que estoy convencido de que hay un proceso en esto? Porque si nos ponemos a pensar en la primer parte, el primer punto,
dice que la semilla cae en tierra y no entra en la tierra. No entra en la tierra, dice que queda arriba, son los del camino. Tierra dura, la semilla queda arriba y vienen los pájaros y se llevan esa semilla. Pero la cuarta etapa es que la semilla no solamente entró en la tierra, sino que produjo una planta que puede dar fruto y que da fruto. 30, 60 y 100. Entonces, cuando yo veo que en el primer punto la semilla ni siquiera entró en la tierra y veo que en el cuarto punto la semilla ya está dando fruto, los dos, el segundo y el tercer punto, lo único que me indican es que están en medio de ese proceso. ¿Qué proceso? El proceso en que una semilla entra en la tierra hasta que da fruto. Ahora bien, ese segundo punto y ese tercer punto yo pensaba, está hablando de nos está indicando el Señor de cuál es el proceso. Primero viene la parte número 2 y después viene la parte número 3. En el relato sí, vamos a ver que puede ser que sea así, que necesariamente va a venir primero el sol y después las espinas. No podrán venir primero las espinas y después el sol. Puede ser, puede no hacerle mucha diferencia, porque el punto 2 y el punto 3 están en medio del proceso. No lo cambiarían en realidad. El inicio del proceso es una semilla que no entra en tierra y el final del proceso es una semilla que está dando fruto. Lo que pasa en el medio, como diría uno, el orden de los factores no necesariamente puede alterar el producto. Semilla. Ahora, teniendo la explicación de Jesucristo, ya no hablamos de semilla ni hablamos de fruto, sino que hablamos de... Primera parte, una persona que no entiende la palabra. Cuarto punto, una persona que entiende la palabra y que esa palabra produce acciones en esa persona. Porque yo pensaba, ¿qué es sino el fruto? ¿De qué habla el Señor cuando habla del fruto? Cómo una persona da fruto de una semilla que es la palabra. En mí me surgía el cambio de mis actitudes. Sí, yo hablo del cambio de mis actitudes porque cuando la palabra me alcanzó, noté que mis actitudes eran contrarias a la palabra. Pero si mis actitudes hubieran estado conformes a la palabra, no iba a generar un cambio en mis actitudes, sino que mis actitudes seguirían siendo las mismas, pero conforme a la palabra. Por ejemplo, yo mentía, la palabra dice no mientas, entonces ahora que entiendo la palabra, no miento e intento hablar la verdad. No, Juan, intentar hablar la verdad no es hablar la verdad. Bueno, no miento y hablo la verdad. Pero el que hablaba la verdad antes entiende la palabra y continúa hablando la verdad. Entonces no sería un cambio de actitudes, pero sería una actitud generada por lo que uno entiende del mensaje. ¿Sí? Entonces, primer punto, primera categoría de personas o primera etapa en este proceso, escucho la palabra, pero no la entiendo. Cuarta parte de este proceso, cuarta categoría de persona, entiende la palabra y la palabra que entendió produce en esa persona acciones, actitudes, una manera de vivir. No es que solamente entendió, no, entendió y actúa conforme a lo que entendió de la palabra, ¿sí? Bien. Y en el medio tenemos ese proceso entre que la palabra no fue entendida y la palabra produjo iba a decir de vuelta, ¿viste cómo lo tengo ya asimilado? Un cambio de actitud. Produjo actitudes conformes a la palabra. Ahora bien, en medio de este segundo y 3 de esta etapa. Entonces este segundo punto y este tercer punto vendrían a ser los obstáculos que la palabra enfrenta. Acordate, primera etapa, no entra, no se entiende. Cuarta etapa, la palabra está produciendo acciones, por no decir cambios de actitud. Y en el medio, los obstáculos que la palabra tiene para que nosotros produzcamos acciones. Pero ahí yo digo, pero la palabra no encuentra obstáculos, porque la palabra es un mensaje. Los obstáculos que nosotros, oidores de la palabra, tenemos que enfrentar para que esa palabra que escuchamos cambie, otra vez, ¿viste? Ya lo tengo, produzca acciones.
No son los obstáculos que la palabra enfrenta. La palabra de Dios se enfrenta a estos obstáculos. No, la palabra de Dios no se enfrenta a ningún obstáculo. Los que nos enfrentamos a los obstáculos somos nosotros. Entonces, en estas etapas diferentes, en este proceso entre que la palabra no se entiende y produce acciones, tenemos esta segunda y tercera etapa que yo pensaba, ¿será necesariamente que primero viene el sol y después vienen los espinos? Como decía antes, ¿no será que pueden en algún momento estar en los espinos y después en el sol? Y ahí yo pensaba, hablando de esta etapa y de este proceso, y cuando hablo del Evangelio, digo, yo el Evangelio ya lo recibí, entonces esa semilla ya fue sembrada y ya está produciendo fruto, humildemente 30%. Bárbaro, Juan, esa palabra, pero ¿qué es la semilla? La semilla es la palabra. ¿Qué palabra? ¿Cuál palabra? Fíjate que es interesante, porque cuando hablo del proceso y del movimiento, Jesús utiliza en la parábola el sol, sale el sol. Y ahí yo te pregunto, ¿el sol sale una vez sola? Porque el Evangelio yo lo escuché y lo creí, entonces eso es una foto que está en mi pasado ahí, ¡pah! El 18 de diciembre del año tal, año 98, ahí está, entró la semilla y mirá lo que hizo esa semilla, qué cosa increíble, pasó. Pero esa es la única semilla que el sembrador sembró. ¿Cuántas semillas el sembrador ha sembrado en el transcurso de tu vida? ¿Cuántos mensajes, cuántas diferentes oraciones, cuántos diferentes versos bíblicos han llegado a tu oído? Y si cada uno de esos es una semilla, yo me animo a pensar, mira, en este proceso y en esta etapa, yo soy la cuarta categoría, la tercera categoría, la segunda categoría y la primera categoría. Estoy viviendo esas 4 etapas, esas 4 situaciones, las estoy viviendo hoy. Porque hay algunos mensajes que están dando fruto en mí, pero hay otros mensajes que están en la tercera etapa de la parábola, y hay otros versos que están en la segunda etapa en mi corazón, y hay otros versos inclusive que están en la primera etapa en mi corazón. ¡Epa! Juan, ¿cómo decís eso? ¿Que la palabra de Dios no entra? Mira, si yo te digo, no tengo ningún tipo de inconveniente en quizás tomar un verso bíblico que diga, aunque mi madre y mi padre me desamparen, el Señor no me desamparará y yo me siento contenido y amado por Dios. No tengo ningún tipo de problema, lo recibo y eso produce en mí una actitud de perseverancia y alegría y lo que sea, doy fruto. ¡Gloria a Dios, aleluya! Ahora hay un verso que dice, los muertos resucitan. ¡Epa! Y ahí viene el pajarito y se la llevó. ¿Por qué? Porque es un mensaje, bueno, no es lo mismo, que algo que pasa internamente en mi corazón y que me anima a ver una persona que murió y bueno, bueno, capaz, no, yo te digo, quizás en mí, ni siquiera el sol, no precisa ni que salga el sol, porque la semilla ya no está. Y así quizás como eso, hay muchos versos que Dios los dice, los escuchamos de parte de Dios, pero hay algo en nosotros que no los puede recibir, no los recibe. Inmediatamente, así como llegó, se va. Ahora bien, si yo me pongo a analizar, ya teniendo la explicación, este arrebatar, que lo dice Mateo, este quitar, que dice Marcos, dice que es producido. En Mateo dice, Marcos capítulo 4, verso 15, dice que es Satanás. Primera etapa. No entiendo. Y a veces yo digo, mirá, no, quizás no sirve el ejemplo ese, mirá, resucitar el muerto, yo no entiendo, no capto, no puedo encontrar la profundidad de ese mensaje, qué es lo que dice. Y dice el verso que Satanás, dice Marcos, Satanás. Mateo no dice Satanás. Mateo capítulo 13, verso 19, se refiere a viene el malo y lo quita. Viene Satanás, dice Marcos, y lo arrebata. Mateo dice, viene el malo. El malo lo quita. El verso de Marcos dice que es Satanás. Y ahí yo pensaba, muchas veces nos puede haber sucedido a nosotros que le decimos a alguna persona, ni que hablar cuando se nos dice algo, y nosotros no lo aceptamos. Y para nosotros que entendemos todas las cosas, porque somos muy, muy inteligentes,
no es que no lo entienda, es que no me parece. No me parece que eso sea así como lo está diciendo. No me parece. El verso dice que nosotros no entendemos y también en la explicación de Jesucristo dice, nosotros no entendemos porque así como llega el mensaje, viene Satanás y lo roba. Viene el malo y quita esa semilla. Y yo pensaba, ¿cómo puede hacer Satanás para venir en esta imagen, en esta película que yo te digo, porque no es una foto, es una película, y así como el pájaro viene, baja del vuelo y se lleva, se toma unos instantes, picotea, se mete las semillas en el buche el pájaro y sale volando nuevamente, ¿cómo hace Satanás, el malo, para venir? No, el que vuela es el pájaro. Y bueno, pero yo asocio, entonces Satanás viene volando, se me acerca, picotea la semilla y se va de vuelta, ¿no? Yo no sé si vos imaginarás a Satanás volando, pero a mí como me dijo pájaro, yo me lo imagino medio ave y ahí vino. ¿Cómo hace Satanás? Esa semilla, ¿qué es la semilla? La semilla es la palabra. Ahora yo ya sé que el pájaro es el ave, es Satanás, es el malo. Y viene y quita esa palabra de mí. Yo no sé cómo hace Satanás, ¿no? Para robar esa palabra. Satanás roba esas palabras y yo pensaba, ¿cómo? Con pensamientos, con ideas, con argumentos. ¿Cómo? Eso que dijo, si no estuviera grabando lo decía, y decía lo que me vino a la mente, pero no. Eso que dijo, eso que dijo es una tontería. Eso que acaba de decir ese hombre es una tontería. Yo no lo pensaría con esa palabra. Es una tontería. Eso está mal. Y surge en mí ya inmediatamente esa negatividad, esa rebeldía de lo que estoy escuchando. No, eso está mal. Está diciendo cualquier cosa. Eso no es así. Argumentos, ideas, que vienen en mí en el momento en que estoy escuchando ¿qué cosa? La palabra. Estoy escuchando la palabra, estoy escuchando lo que supuestamente Dios está diciendo y inmediatamente en mí surge eso. No, eso no es así. Cualquier cosa. Y nosotros en esos momentos quizás somos tan generosos que compartimos toda nuestra negatividad. Y miramos al lado y decimos, ¿Qué? No, está diciendo cualquier cosa. ¿Y de dónde viene? Dice, en ese momento, con esa negatividad, yo ya lo que quisieran haberme sembrado, ya voló inmediatamente. No es que ni siquiera vino, yo hice así, levanté la semilla para el pájaro para que se la lleve. Ahora viene, yo pero solamente con ese tipo de pensamiento, viene Satanás y me sopla a mí argumentos contrarios a lo que se está diciendo. Ay, mirá, ¿por qué esta persona está hablando de tal cosa? Y viene el pensamiento y me dice, no hay que hacer eso. Yo qué sé, invento ahora y digo, hay que encerrarse un poco, tenés que encerrarte un poco en tu cuarto, ponerte de rodillas y orar. Y ahí viene el pensamiento, no, hay que salir a la calle y gritar. Y en ese momento mi pensamiento viene en contrario a ese que ya no voy a ir a mi cuarto a arrodillarme y a orar, porque lo que hay que hacer es salir a las calles a gritar. No quiere decir que yo vaya a salir a la calle a gritar, no lo voy a hacer, pero no voy a ir a mi cuarto a encerrarme y orar y de rodillas. ¿Por qué? Porque esa semilla ya voló. Ya se la llevó. Solamente de esa manera puede actuar Satanás. Yo estoy convencido que no. Satanás muchas veces viene y pone pensamientos en nosotros, ideas, argumentos, que no son contrarios al que estamos escuchando, pero que lo suplantan. ¿Cómo así? Sí, ya no le voy a dar atención a lo que está diciendo esa persona. ¿De qué estamos hablando? De la palabra. Porque ahora viene un pensamiento a mí que va a suplantar eso. O sea, ya no le voy a prestar más atención a eso que estoy escuchando, sino que le voy a empezar a prestar atención a esto que vino a mi corazón. ¿Cómo puede ser? ¿Qué cosa, Juan? Y yo te estoy hablando acerca de Mateo, capítulo 14, capítulo 13, Marcos, capítulo 4, y viene Satanás y dice, qué cansado que estoy, por favor. Qué cansado. Todo el día trabajando. Me levanté temprano hoy. Qué cansado que estoy. Verdaderamente. No me había dado cuenta que estaba tan cansado. Estoy cansado. Y Juan habla y dice y repite. Qué cansado que estoy. Acto seguido, de tan cansado que estoy, ocultándome. Porque hay algunos que son irrespetuosos que bostezan así.
No les importa nada, pero las personas educadas, ¿qué hacen? No me está pasando, pero me está pasando. ¿Por qué? Porque estoy muy cansado. No voy a escuchar el argumento que se me está diciendo. Esa semilla ni siquiera va a entrar en mi corazón. ¿Por qué? Porque hay otra cosa que está suplantando. ¿Qué cosa? Ese momento, esa palabra, hay otro argumento, otro pensamiento, otra idea. Puede ser solamente el sueño, que yo utilice esto, porque ¿a quién no le da sueño cuando se sienta a escuchar un mensaje? Mucho más cuando es en la iglesia y acerca de la palabra. No me pasa en las películas. Puedo ver una película aburrida, pero aunque sea la más aburrida de todas, me tiene prendido, esperando. ¿Cuándo va a dejar de ser aburrida la película? Del principio al fin, hasta que termina la película, digo, ¡qué película horrible! Horrible esta película que miramos, pero 1 hora 40 minutos, así. Pero acá, en la iglesia, empezaste a hablar 20 minutos y ya, ¡qué cansado que estoy! ¿No? Y nos pasa. Yo no me gusta ser reiterativo, pero ya que estoy... yo he visto, a mí que me toca estar de este lado predicando, cuando a los que están escuchando están haciendo fuerza es horrible, yo sé que es horrible, pero tenés que estar haciendo fuerza con los ojos de que se te está... Y a veces queda ojo blanco, ¿viste? Y vos decís, wow, ¿se estará durmiendo o está a punto de dar un ataque? Y vos quedás así, y ahí cuando la persona se acomoda, decís, no, está bien, no es ataque. Pero ¿qué quiero decir? Bueno, primera etapa, no sé de qué habló. No sé, ¿por qué? Puede ser o también vienen esos pensamientos de urgencia, de ¿qué voy a cenar? ¿Qué voy a cenar? No compré nada para la cena, es domingo. 5:40. ¿Dónde? El súper cierra. Ay, ¿qué voy a comer? ¿Qué tendré en la heladera yo? Y tengo que cocinar para mañana. Y ya está. Ese momento pasó, la semilla no fue sembrada, ni siquiera entró. Ahora, ¿quiere decir que yo ya no soy cristiano? No, hay un montón de semillas que ya han producido fruto y seguirán produciendo fruto en mí. Pero esta de hoy no entró. Y pero tantas veces se te dijo. Bueno, pero las otras veces no sé. No entendí, no comprendí, no capté, pero la semilla no entró. Vino el diablo y la llevó. Entonces, bueno, si esto sucede, y sé que sucede, ¿qué podemos hacer cuando hay alguna palabra que no nos entra o hay alguna palabra que no le entra a la persona que conocemos? ¿Cómo se puede decir que no entienda? Está clarito, está escrito. Y vos le hablás y te dice, ah, sí, pero te das cuenta que estaba en otra cosa. Bueno, amigo, capaz que nosotros lo que tenemos que hacer es orar, hacer guerra espiritual y reprender al diablo para que deje de robarse determinadas semillas que tienen que ser plantadas en la vida de las personas. Orar para que el diablo no pueda robarse la semilla que queremos compartirle a la persona que fuimos a hablarle. Vamos a hablarle por 15ª vez y antes vamos a reprender al malo para que el malo no pueda llevarse esa semilla. Y muchas veces nosotros oramos, Señor, oramos en contra de las distracciones, oramos, Señor, para que el ambiente espiritual sea bueno y que haya libertad y que haya, Señor, que no pase nada. Muchas veces hemos visto, acá estamos nosotros y en un momento importante se cae algo. Y cuando se cae algo, ¿qué hacemos todos? Y parece que es yo estoy hablando, che, ¿y a nadie le importa que yo estoy hablando? No, todos hicieron ¡ra! Y miraron para allá porque algo sucedió, algo maravilloso sucedió. Entonces, bueno, reprendamos al enemigo. ¿Por qué? Porque está escrito que en esta primera etapa, en esta primera categoría, que puede estar sucediéndonos a muchos de nosotros hoy mismo, Satanás, este malo, está actuando para llevarse estas semillas. Estas palabras de parte de Dios, para que ni siquiera puedan entrar en nuestro corazón, ni siquiera te digo dar fruto, no, ni siquiera entrar en nuestro corazón, que no le demos atención a ese mensaje. Entonces, bueno, primera etapa, reprender al enemigo. ¿Para qué? Para que pueda entrar en nuestro corazón los mensajes que Dios quiere que entren. Ay, lo que pasa es que yo soy burro, o lo que pasa es que yo me distraigo, o lo que pasa es que yo no me da.
No, quizás no es nada de eso, quizás sí, pero quizás lo único es que tenemos a este malo robando semillas. Segundo, como te dije, ¿será que es segundo? Jesús lo dijo segundo, entonces, si el malo no robó la semilla y la semilla entró, entramos en esta etapa, no puede venir la tercera antes que la segunda, no lo sé, pero si Jesús lo dijo segundo, lo pongo segundo. Jesús habla de la semilla cae en pedregales y se es escuchada, es recibida la palabra con mucha alegría, pero no tiene raíz, entonces cuando sale el sol se seca. Y en la explicación Jesús habla de, Mateo dice, aflicción o persecución por causa de la palabra. Aflicción o persecución por causa de la palabra. Aflicción, sufrimiento quiere decir aflicción. Por causa de la palabra, sufrimiento, pena, tristeza. Y las palabras indican lo que quieren, lo que son, lo que significan. Gente, hay palabra de Dios que produce. ¿Cuántas veces vos escuchaste la palabra de Dios es vida y la palabra de Dios va a llenar tu corazón y va a llenarte de alegría y vas a tener un montón de cosas lindas? Como por ejemplo, sufrimiento, pena, mucha pena. En el nombre de Jesús, que la palabra... ¿Cuándo escuchaste una oración que diga, Señor, que la palabra nos produzca que vida, ánimo, amor? Yo dije hoy cuando oramos un montón de cosas lindas. Ánimo, amor, unción, poder. Tu palabra es todo eso. Tristeza. Eso es aflicción. La palabra recibida, la palabra que entendí, la palabra que razoné, viene con sufrimiento, pena y tristeza. Sufrimiento, pena y tristeza. Pero también viene con seguimiento, acoso y maltrato. Aflicción y persecución. Así lo dice Mateo. La palabra que eligió Marcos fue tribulación y persecución. Claro, porque Mateo habla de sufrimiento, habla de pena y habla de tristeza. Pero Marcos habla de adversidades. Marcos habla de desgracias. La palabra, adversidades y desgracias. Y claro, es que las adversidades y las desgracias son las que terminan produciendo en nosotros, ¿qué cosa? La tristeza y la pena y el sufrimiento. La palabra viene y produce esas cosas, entonces dice que no produce fruto. ¿Y qué va a producir fruto? Una cosa que me trae pena, sufrimiento, desgracia, adversidad, tristeza. Entonces dice que esa palabra, acordate, no va a dar fruto. ¿Qué quiere decir? Que esa palabra no va a producir en mí ninguna ¿qué? Ninguna acción. La palabra, viste que yo estoy hablando y entra gente y vos estás haciendo fuerza. Mirá, él es mi sobrino, mi cuñada, mi mamá, aquel otro gurí es mi sobrino. Mi sobrino también. Mi sobrino. ¡Ah! Sigo. El mensaje produce en mí aflicción, persecución, tribulación. Entonces no va a producir en mí acciones. ¿Cómo, Juan? ¿Por qué no? Porque va a conseguir, me doy cuenta, yo razono y entiendo que esto que estoy escuchando tendría que provocar en mí una acción que al hacerla me pueden perseguir, me pueden acosar y maltratar por hacer lo que este precioso mensaje de parte de Dios me dijo que yo haga. ¿Cómo es eso? Sí. O yo voy a denunciar a mi patrón por las cosas malas que él está haciendo. Voy a denunciar a mi encargado con el jefe de la empresa porque a Dios se le ocurre decirme que hay que ser honestos. Pero hay que ser honestos, Juan. La mentira es del diablo, la verdad es de Dios. Y tu patrón te acaba de preguntar si vos sabés que tu encargado está haciendo cosas mal. ¿Qué le vas a decir? Yo no vi nada. Pero viste, ¿por qué no hablaste?
porque yo no quiero perder el trabajo. Un ejemplo simple. Una palabra que puede traer persecución, y una palabra que puede traer acoso, y una palabra que me puede provocar tristeza, que me puede provocar pena, que me puede provocar angustia. Esa palabra no va a producir en mí ningún tipo de acción. ¿Por qué? Por lo que me hace sentir, por lo que me provoca. Yo puedo empezar a sufrir por causa de esta palabra. Entonces, no. ¿Por qué no va a producir ningún efecto esta palabra en mí? Por cómo me hace sentir. Por lo que puede producir a mi alrededor. Entonces, no voy a hacer eso que está queriendo provocar en mí. Segunda es esa. Entonces, ¿por qué no? Porque hay un montón de cosas desagradables en nuestra realidad que nos pueden empezar a ocurrir. ¿Por qué? ¿Por causa de qué cosa? Por causa de la palabra de Dios. Por causa del mensaje que acabamos de escuchar. Cosas desagradables. ¿Quién quiere cosas desagradables? Nadie quiere cosas desagradables. Yo no quiero cosas desagradables. Yo no quiero tener una relación desagradable contigo porque la palabra de Dios se le ocurra que hay que actuar de determinada manera. No. Lo desagradable es desagradable. Por eso se le llama así. Entonces, viene esta tercera parte, esta tercera etapa. ¿Puede haber palabras de Dios que Dios nos haya dado y que no estén dando fruto en nuestra vida porque van a provocar cosas desagradables? ¿O porque lo que esa palabra rodea o lo que rodea a esa palabra es desagradable? Sea persecución, sea acoso, sea tristeza, sea pena. Y no, mejor no. Pero la palabra de Dios dice que tendrías que decir tal cosa. ¿Qué necesidad, no? Oremos mejor, que Dios le revele. Vos tendrías que decirle a tu amigo ladrón que deje de robar. Pero capaz que, no sé, le mandamos un video, le mando pego en el Facebook, algún pegotín ahí de los honestos, y capaz que le llega el mensaje. ¿Qué necesidad? ¿No? De sentarme con él y tener que vivir ese momento, capaz que se enoja, capaz que pierdo la amistad, mejor no. Entonces puede haber palabras, semillas que no estén produciendo nada por esto desagradable que la rodea. Cada uno sabrá. Tercera etapa. Mateo dice que la palabra no va a dar fruto, que la palabra no va a producir cambio en la persona. La palabra no va a llevar a esa persona a tener la actitud que la palabra requiere por, dice Mateo, afán de este siglo y engaño de las riquezas. Afán de este siglo y engaño de las riquezas. Marcos, le puso más. Afán de este siglo, engaño de las riquezas y codicias de otras cosas. Afán es anhelo. Anhelo de este siglo. Y yo buscaba el verso, no lo elegí, pero está en Efesios allá, que dice que antes nosotros seguíamos la corriente de este siglo. ¿Cuál es el afán de este siglo? El anhelo de este siglo. Y yo si pienso rápido y bueno, mira, el anhelo de este siglo me parece que tiene mucho que ver, parte de ese anhelo, con el éxito en las redes sociales, por ejemplo. Puede ser que las personas, sea cual sea su profesión, tener éxito en las redes sociales es algo deseable, algo que puede buscarse o quererse. Por lo menos yo pienso, ¿quiénes son los más famosos? Los que hoy son los que tienen más seguidores en sus redes sociales y sus videos son más reproducidos en las redes y eso. Afán de este siglo, engaño de las riquezas, las codicias de otras cosas. Yo te dije que afán es anhelo. Codicia es deseo. Anhelos, deseos, riqueza, abundancia, cantidad. Anhelos, deseos de este siglo, abundancia y cantidad. Y yo pensaba, mirá, podía haber puesto acá las tentaciones,
Pero pienso que va más allá. Me acuerdo cuando Jesús es tentado por Satanás, y la última de las tentaciones de Satanás fue presentarle a Jesús, dice, todos los reinos y la gloria de los reinos, y decirle a Jesús, yo te doy todo esto si me adoras. Esta gloria, estos reinos, esta grandeza, esta riqueza, esta cantidad, este afán, dicen que, o dice Jesús, que pueden provocar que la palabra no produzca acciones. No es que la palabra no produzca cambio, no, la palabra no produce acción. Yo escuché lo que la palabra dijo, entendí lo que la palabra dijo. Acordate que en esta segunda etapa y tercera etapa, la semilla entró. En la primera el diablo se la llevó y no entró en la tierra. Pero en la segunda y en la tercera la palabra ya entró. O sea que el mensaje se entendió. La segunda etapa entendí, pero no va a producir un cambio por lo desagradable que eso trae. La tercera entendí también, pero no va a producir un cambio. ¿Por qué? Por todo lo agradable que hay que no me deja enfocarme en esto que Dios está queriendo. El verso dice, afán de este siglo, engaño de las riquezas. ¿Por qué engaño? Porque todos nosotros sabemos que ese acumular y que esa cantidad es un engaño, porque vamos a vivir toda nuestra vida quizás buscando la riqueza y queriendo la acumulación y teniendo tanto, y hay tantos versos en la palabra que dice, y cuando vengan a buscar tu alma, ¿qué vas a dar a cambio de ella? ¿De qué te va a servir todo eso que amontonaste? ¿Cuándo lo vas a gastar? ¿Para quién va a ser? Entonces, engaño de las riquezas y la codicia de otras cosas. Entendí el mensaje. Pero no va a producir en mí ninguna acción. ¿Por qué? Porque no tienen nada que ver lo que Dios me está diciendo, el mensaje que me ha dado y la acción que debería provocar en mí. No tiene nada que ver ni con lo que estoy deseando, no tiene nada que ver ni con los anhelos de mi corazón, y tampoco tiene nada que ver con mis ganas de acumular cosas y buscar la riqueza. Entonces ese mensaje tampoco va a producir nada. Es interesante que en esta segunda etapa Jesús dice que es el sol el que termina secando el mensaje. Y el sol viene a ser aflicción, viene a ser sufrimiento. Pero en realidad el problema de la segunda categoría o de la segunda etapa no es el sol. Porque yo pensaba, estamos hablando de una planta y estamos hablando del sol. Y si alguien hizo un poquito de biología sabe que ¿qué precisa la planta para vivir? La mayoría de ellas. Sol, porque activa todo eso y había un nombre que ahora no me acuerdo. Fotosíntesis. ¿Y cómo hacemos fotosíntesis si no tenemos sol? Y las plantas esas que crecen largas para poder agarrar un poquito de rayito de sol, porque si no se mueren. Es necesario el sol. El sol no es muerte, el sol es vida. ¿Cuál es el problema de la segunda categoría? ¿El sol? No. El problema de la segunda categoría, ¿dónde está? Poca profundidad, poca tierra, mucha piedra. El problema de la segunda categoría, el problema de las aflicciones y el problema de esa angustia y de esa tristeza y de esa persecución y todo lo que esa produce en nuestro corazón, el mensaje que nos produce tristeza, el mensaje que nos hace pensar en la persecución, el mensaje que nos da miedo, Dios me dijo, pero ni loco, porque no, cómo enfrentarme a lo que Dios me está diciendo que yo haga, cómo enfrentarme a lo que eso puede producir en mi trabajo, en mi entorno, en mi familia, que yo diga, que yo declare, que yo hable, mejor me callo. ¿Por qué callarse? Por toda esta tristeza y por toda esta angustia que yo no quiero vivir, por todo esto desagradable que yo no quiero que me pase. ¿Es el sol el problema? No, el problema es las piedras. Y las piedras se notan. Posiblemente alguna, pero la piedra ¿dónde está? Está abajo, está escondida. Cuando trabajábamos en esta iglesia en la construcción y teníamos que hacer unos agujeros para poner unos pilares,
empezábamos nosotros a picar y de vez en cuando le dabas a la tierra, ¡ping!, le dabas una piedra. Encontré una piedra. ¿Y qué tenías que hacer con la piedra? Descubrirla y quitarla. ¡Ping, ping, ping! Y la piedrita era una piedrita. Y me iba sacando tierra y era una piedra. Y después era una roca muy respetable. Y terminaba siendo un bloque gigantesco, así que tenías que sacar entre varios. Y estuviste rato haciendo ¡ping, ping, ping! ¡Ay, mirá! Era un asteroide acá abajo. Y tuvimos que sacar y era una piedra gigante. Esa piedra está escondida, no se nota. Pero esa piedra que está ahí provoca todas esa dificultad para que la planta florezca, o para que la planta dé fruto. Esa piedra escondida en el relato impide que la planta dé fruto. Pero cuando hablamos de nosotros, ¿cuál es la piedra? Que está oculta, no se nota simplemente. Pero ahí cuando la palabra quiere brotar y recibe el sol que es vida, termina matando esa planta porque la planta no puede crecer porque hay algo escondido dentro de la persona que le impide crecer. ¿Por qué no hablas? Me da vergüenza. ¿Lo qué? Vergüenza. ¿Qué? ¡Me da vergüenza! Oh. Me da vergüenza. Todos escucharon que me da vergüenza. ¡Es gritar, viste! Me da vergüenza. Me pongo rojo como un tomate y salgo corriendo. ¿Por qué? Porque me da vergüenza. ¿Y qué problema que te da vergüenza? La vergüenza. La vergüenza es vergonzosa. La vergüenza no se anima. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Y por qué no hablas? ¿Lo qué? Me da miedo. Te va a dar miedo, 1,92, 100 kilos. Me da miedo. Yo conozco flaquitos de 1,50 que son valientes. Por eso. Yo conozco flaquitos de 1,50 que son valientes, que pesan 50 kilos mojados. Y son valientes y se animan. Y yo no me animo. ¿Por qué? Porque me da miedo. Por eso no se ve. Trato de que no se note. Está escondido. La palabra no da fruto. Pero ¿y por qué será? No sé, no tengo tiempo. No, es que me da miedo, me da vergüenza. Pienso que no puedo yo. ¿Por qué? Porque tengo unos sentimientos de inferioridad enormes. ¿A quién vas a escuchar hablando de esa manera? Hacíamos reuniones con jóvenes al lado y venían todos a hablar y cuando les decíamos, bueno, mirá que acá no venimos a hablar de tus victorias, sino que venimos a hablar de las derrotas acá. Acá venimos a hablar de que nos da miedo y de que tenemos vergüenza y de que nos sentimos poca cosa. Y vos te pensás que todos hablaban y decían, sí, yo tengo miedo. Sí, yo fui abusado, yo sufrí discriminación, a mí me maltrataron, yo fui abandonado. ¿Quién te pensás que la gente habla así? ¿Nosotros hablamos así de esas cosas? No, son piedras que están escondidas. Y esas piedras que están escondidas muchas veces son las que provocan que la palabra de Dios no provoque en nosotros acciones. Que la palabra de Dios no provoque en nosotros absolutamente nada. ¿Por qué? Porque la piedra no permite. Porque para yo poder hablar, tengo que dejar de creer que soy tímido. Tengo que dejar de creer y aceptar que soy una persona que se olvida de las cosas mientras está hablando. Tengo que dejar de pensar que soy tímido y tengo que dejar de pensar que soy cobarde y tengo que empezar a pensar que soy capaz. Entonces tengo que sacar esa piedra de inutilidad que tengo que sacar esa piedra de incapacidad, tengo que sacar esa piedra de vergüenza, tengo que sacar esa piedra de cobardía y tengo que sacar esas rocas de mi corazón para que la palabra pueda crecer. Ahora la tercera etapa no habla, dice, Jesús dijo que crecen espinos. Y los espinos crecen, rodean la palabra, rodean la plantita esa que creció por la semilla y la ahogan. ¿Los espinos se ven? ¿O están abajo de la tierra? Están arriba, se ven, obvio que se ven. Pero son espinos.
Y yo cuando hablo de plantas, si a mí me mostrás una margarita, ¿sabés qué tiene de respetable la margarita? La margarita, no, perdón, la rosa. Tiene espina la rosa. La rosa es linda, pero tiene espinas, brava la rosa. La rosa tiene espinas. Y si vos ves alguna florcita que no tenga espinas, me decís, ¡ay, mira qué linda! Y le pones un espino al lado, un espino, un buen espino, y decís, ¡oh, ese espino es respetable! Y yo pienso que como el espino es el afán de este siglo y el engaño de las riquezas y la codicia de otras cosas, eso está a la vista. Está a la vista, rodea, dice que cubre la palabra. Hay un montón de cosas agradables, respetables, que están acá, es la corriente de este siglo, es lo que el mundo dice que es lo que el mundo, es lo que la mayoría dice que es respetable, es lo que la mayoría dice que hay que buscar, es lo que aquellos importantes y respetables y los que se dicen ser alguien, es lo que ellos dicen. Por ejemplo, ¿a quién escuchamos nosotros como sociedad cuando se habla de los pasos que una sociedad, valga la redundancia, tiene que tomar? ¿A quién escuchamos? ¿Al pobre o al rico? Al rico. ¿Por qué? Porque el rico es rico. Algo sabe el rico para ser rico. Cuando vamos a hablar de cómo, y no estoy hablando de tener una empresa, estoy hablando como sociedad. Los pasos que la sociedad tiene que tomar para seguir adelante. ¿A quién vamos? ¿Al pobre o al rico? Al rico. ¿Al que le fue mal en su negocio o al que le está yendo bien? Al que le está yendo bien. Y yo pensaba, hay un hombre que se hizo multimillonario porque él hace programas de computación y máquinas, computadoras, y le van a preguntar a ese hombre multimillonario qué tiene que comer la sociedad. Cómo un gobierno tiene que... cuáles son las políticas para los países. Y le van a preguntar a quién, a una persona que se hizo millonaria haciendo cosas de computadoras. ¿Por qué le vamos a preguntar a él? Porque es rico y millonario, porque es importante. Y vamos a esa persona y le pedimos que nos explique y nos indique qué es lo bueno y qué es lo malo. Y esa es la corriente. Y si la corriente dice que está bien, ¿qué hacemos nosotros? Y bueno, y vamos para donde la corriente dice. Pero ahí está la palabra de Dios que te puede decir que tenés que ir en contra de la corriente. A mí he escuchado varias veces cuando se decía que la palabra de Dios era el opio de los pueblos y que la palabra de Dios lo único que hacía era transformar a la gente en gente sumisa. Pero en realidad la palabra de Dios es la mayor fuente de libertad. La palabra de Dios es la que puede provocar que hombres y mujeres vayan en contra de la corriente, vayan en otro camino distinto al camino de la mayoría. Pero para eso esas personas tienen que tener una ayuda intensa del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el mensaje llegó, el mensaje lo entendí, pero va en contra de todo lo que los demás opinan, va en contra de todo lo que los demás están haciendo. Caminar por el camino que la palabra me está diciendo que yo camine no me va a llenar de riqueza y tampoco me va a... el afán de este siglo no lo contempla y tampoco las otras cosas. Pero a todos nos gusta, encárgate de las cosas del Señor, que todo lo demás será... ¡Ese nos gusta! Todo lo demás será añadido. ¿Qué quiere decir? ¡Todo! Casa, auto, cuenta de banco. ¿En qué pensás vos cuando te dice todas las demás cosas serán añadidas? Yo me encargo del Señor y el Señor me va a dar la esperanza. Yo me encargo de las cosas del Señor y el Señor me va a dar paz. Yo me encargo de las cosas del Señor y el Señor me va a dar, ¿qué? Ánimo. No, yo me encargo de las cosas del Señor y el Señor, ¿qué me va a dar? Casa, auto, ¿no? Bienes materiales, porque yo no miro los bienes materiales, yo miro la obra y el Señor me va a añadir todo. Por lo menos la mayoría de las veces que a mí se me ha predicado ese verso, se me ha motivado a pensar en las cosas materiales. No piense en la comida, porque el Señor le va a dar la comida, usted encárguese de la obra. Y yo me encargo de la obra, ¿en qué estoy pensando? Asado, chorizo, no, buena bebida, todo será añadido. Amigos, ahora, esta espina, estos espinos, son visibles, están ahí.
se ostentan alrededor de nosotros. Y la mayoría los respeta, y la mayoría los acepta, y para la mayoría son cosas agradables. ¿No estás haciendo esta cosa? No, yo no. ¿Por qué? Porque la palabra... otra vez con la palabra de Dios, pero vos no ves, mirá lo que te estás perdiendo. Y uno mira lo que se está perdiendo, y muchas veces sufre y dice, ¿por qué yo quería? Porque es agradable para todos. También de alguna manera surge agradable para nosotros. Y la palabra queda sin producir cambios. Puede ser que hoy vos y yo tengamos en nuestro corazón alguna palabra de Dios que no está produciendo cambios, porque esos cambios nos quitarían del camino de cosas que anhelamos y deseamos y queremos, que no tienen nada que ver con la palabra. Puede ser. Tengo una amiga que se fue a Siria. Corriendo riesgo su vida, se fue a Siria a predicar el Evangelio. Está loca. Mi amiga está loca. ¿Qué vas a hacer en Siria? ¿Vos sabés que en Siria están en guerra? Y que en Siria hay musulmanes radicales que matarían a cualquier persona solo quizás por el hecho de no ser musulmán y de no adorar a Alá. ¿Y esta amiga tuya qué fue a hacer allá? ¡Está loca! Fue allá a predicar el Evangelio, pero no piensa en lo bueno de la vida, no piensa en lo que tiene la vida. Puede haber mensajes de parte de Dios que estén en tu corazón, que no están provocando ninguna actitud, porque no te van a dar el beneficio o la ganancia, o no son lo que estás anhelando o deseando. Puede ser que haya mensajes en tu corazón que Dios ya sembró ahí, que Dios ya colocó en tu corazón, pero que no están produciendo ningún cambio en vos o no están produciendo ninguna actitud, porque te pueden provocar cosas desagradables. Puede ser. Ni que hablar, puede ser que el diablo se haya llevado un montón de semillas. Espero en el nombre de Jesús que no esta que hoy está siendo sembrada. Puede ser. Esa cuarta etapa dice que la semilla no solamente fue entendida, sino que está produciendo acciones. Y habla ahí un porcentaje, dice que hay acciones que son al 30, y hay acciones que son al 60, y hay acciones que son al 100%. Habla de fruto, el fruto al 30, al 60 y al 100. Y si hablamos de acciones, dice que hay acciones o palabras que han cambiado, no sé, me gustaría pensar, el 30% de las actitudes, o el 60% de las actitudes, o el 100% de las actitudes. Y ahí yo pensaba, ¿por qué un mensaje de Dios provocaría que yo responda al 30% y vos al 60% y él al 100%? ¿Será el tiempo? ¿Será el tiempo que tenemos para que ese mensaje produzca? Capaz que tenemos algunas actividades que tenemos que hacerlas, entonces yo puedo dar un 60, pero vos no podés dar ese 60 porque tenés otras actividades y das el 30 y aquel puede dar el 100. Y ahí pienso en cómo nosotros debemos de tener esa gracia para aún las palabras que sabemos que hemos entendido, dar la respuesta que podemos, sin compararnos con la persona que tenemos al lado. No quiere decir que no he entendido, no quiere decir que tiene que dar lo que yo estoy dando, ni menos ni más. Cada uno tiene su respuesta y cada uno tiene su semilla. Te voy a invitar a que puedas cerrar conmigo los ojos y que puedas preguntarle a Dios. ¿Cuántas semillas, cuántas palabras, cuántos mensajes han sido sembrados en tu corazón que aún no están produciendo actitudes, que aún no han producido acciones que deberían haber producido y no han producido aún? Si lo que está frenando esos mensajes, si lo que está frenando esa acción es la aflicción o la persecución que ese mensaje puede provocar. Y si esa aflicción y esa persecución, esos pensamientos, esos razonamientos que están deteniendo
la obra de Jesús? ¿De dónde vienen? ¿De dónde vienen esas, Jesús dice, esas piedras, esas cosas que están escondidas? ¿Quién colocó esas piedras ahí? ¿Por qué están esas piedras? Y esas piedras no hacen otra cosa sino impedir que la palabra de Dios haga raíz. Esa piedra impide que la palabra de Dios haga raíz. Esa piedra impide que la planta se afiance, se afirme. Esa piedra no tendría que estar ahí. Esa piedra puede ser removida. Esa piedra puede ser removida. Y a esa piedra yo le voy a poner un nombre, y le voy a poner el nombre mentira. Esas mentiras deben de ser quitadas de nuestros corazones. Hay un montón de argumentos mentirosos que nos fueron dados. Argumentos mentirosos que nosotros creímos. Argumentos mentirosos que nosotros aceptamos y guardamos en nuestro corazón. Y hoy esos argumentos impiden que la palabra de Dios crezca. Esos argumentos no deberían de estar ahí. Esas mentiras no deberían de estar ahí. Pero esa piedra no se llama solo mentira. Hay otras piedras que se llaman abuso. Y ese abuso no debería de estar ahí. No porque el abuso no haya ocurrido, sino porque lo que el abuso produjo en nuestro corazón no debería de estar ahí. Esa herida no nos determina. Ese abuso no nos determina como persona. No somos el resultado de ese abuso. Nosotros somos creación de Dios. Y desde que el Espíritu Santo vino a vivir a nosotros, nosotros somos hijos de Dios. Somos creación de Dios, somos hijos de Dios, hemos sido comprados por la sangre de Cristo. Ya no somos el resultado de un abuso. Ya no somos el resultado y la credibilidad que le dimos a las mentiras que se nos dijeron. Ya no somos eso. Y esa piedra también se puede llamar abandono. Esa piedra también se puede llamar abandono. Esa piedra se puede llamar violencia. Esas piedras, mirá, pueden ser muchas. El Señor habló de pedregales. Y yo sé que Jesús ha venido a deshacer las obras del diablo. A deshacer esas piedras. Para que la palabra de Dios se afiance, para que la palabra de Dios se afirme en nosotros y no tengamos más miedo. Y no nos rindamos ni a la tristeza y no seamos personas que escapan de la aflicción y no seamos personas que tiemblan delante de las tribulaciones. Oro en el nombre de Jesús para que esas piedras que han estado hasta hoy en nuestro corazón terminen de deshacerse por el poder del Espíritu Santo. Que si ha sido engaño, que venga la verdad de Dios a iluminar tu corazón, a decirte quién verdaderamente sos en Él. Si ha sido abuso, que venga la unción del Espíritu Santo a sanarte, a curarte, a mostrarte que eso horrible que sucedió no vino a determinar tu vida. Eso horrible que te sucedió no tiene el poder para decir quién sos. No sos el resultado de ese abuso. Sos una creación salida del corazón de Dios. Un poema de Dios, precioso, hermoso, perfecto. Sea cual sea el nombre de esa piedra que pueda estar en tu corazón, oro para que el Espíritu Santo de Dios hoy la deshaga. Termine de deshacerla, que venga la revelación de parte del Espíritu Santo diciéndote quién verdaderamente eres en Él y todo lo que Él ha traído con su presencia a tu vida, el valor, la dignidad, el amor. Y si hay a nuestro alrededor, que lamentablemente para todos nosotros hay, un montón de anhelos, un montón de deseos, un montón de cosas, otras cosas, dice uno de los evangelios, otras cosas.
Otras cosas que no tienen nada que ver con los mensajes que Dios nos da. Dios nos habla y hay a nuestro alrededor un montón de otras cosas que tenemos que renunciar a ellas si queremos seguir el mensaje que Dios nos ha dado. Esas cosas visibles y para mucha gente admirables y para muchas personas agradables vienen a evitar que el mensaje de Dios produzca acciones en nuestro corazón. Yo oro para que el Espíritu Santo de Dios venga a traer la verdad y que podamos ver nuestro tiempo por lo que nuestro tiempo verdaderamente es, un soplo. Y que cada segundo de nuestra vida es precioso porque es irrepetible. Y que podamos ver el verdadero valor de esas cosas que el sistema nos muestra como deseables. Qué tan importante es un me gusta, qué tan importante es una reproducción en una red social. ¿Qué es una red social sin un teléfono que pueda mostrarla? ¿Qué es un teléfono celular para nosotros? ¿Qué tanto nos da a nuestra vida? ¿Qué le da a nuestro organismo? ¿Qué tanto le suma esa riqueza o esa acumulación a nuestra alma, a nuestro ser? ¿Dónde está la vida escondida en realidad? Oro para que el Espíritu Santo de Dios pueda ordenar lo que nuestro corazón anhela y desea, que nuestros anhelos, que nuestros deseos puedan ser sometidos a la preciosa voluntad de Dios. En el nombre de Jesús. Y termino orando por lo primero, que el diablo no pueda robarse esta semilla. Que Satanás no pueda robar esta semilla. Que el malo no pueda arrebatar esta semilla. Que el malo no pueda arrebatar ninguna otra. Que no haya argumento, que no haya pensamiento, que no haya idea. Cuando la palabra de Dios es mencionada, que pueda suplantar lo que la palabra de Dios dice. Que cuando el verso de Dios sea mencionado, nuestro corazón rebose de alegría, rebose de atención. Darás fruto a 30, darás fruto a 60 y darás fruto a 100. Doy gracias por todos los que de alguna manera en algunos mensajes que han recibido de parte de Dios ya están dando frutos, ya están actuando conforme a esos mensajes que han recibido. Oro en el nombre de Jesús para que los mensajes sean cada vez más actuados por la iglesia, en cada ambiente, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor.